Listo. Entonces, para empezar como tal con lo de los fluidos, normalmente lo que yo les pregunto es, ¿qué es para ustedes un fluido? ¿Qué definición les viene a la mente cuando piensan en un fluido? Una composición. Una composición. Una composición ¿cómo? ¿En qué se diferencia un fluido de un sólido, por lo menos? ¿Por qué Pues que es líquido. es líquido? ¿Y un gas de un sólido? Por sus Se debe propiedades. comprimir. Bueno, O la sí. distancia de los átomos. Sí. Ajá. Bueno, normalmente, ¿qué decimos nosotros de que es un fluido? El fluido puede estar en fase líquida o gaseosa, ¿listo? Entonces, pues quizás uno está como más acostumbrado a pensar que un fluido solamente es líquido, ¿no? Quizás esa es la idea más común, pero resulta que también puede ser un gas, ¿listo? Lo que decía el compañero de que se diferencian por la composición de los átomos, pues sí, ¿no? Y hay cierta estructura, no sé, química, podría decirse, que, que va a permitir que las moléculas, por lo menos del gas, en el gas nosotros vamos a ver que una molécula está alejada de la otra, ¿no? Siempre tienen como este comportamiento. En un líquido, pues están un poco más juntas, pero sin embargo, ellas pueden desplazarse, ¿no? Tienen cierta movilidad o elasticidad. En cambio, en un sólido, lo que tenemos son moléculas completamente rígidas. ¿Qué nos quiere decir esto en términos como un poco más aplicados aquí a lo que es mecánica, ¿no? Más físicos? ¿Qué pasa si yo tengo aquí estas moléculas? Lo que decía el compañero, ¿no? El gas por lo menos yo lo puedo comprimir, ¿listo? Un líquido, pues yo también lo puedo mover o deformar con mayor facilidad que un sólido. Entonces, en general, lo que decimos es que la diferencia entre un fluido y un sólido está en la forma en reaccionar a un esfuerzo cortante o esfuerzo tangencial, sin importar qué tan pequeño sea este esfuerzo, ¿sí? Entonces, normalmente yo aquí les hago como el dibujo de una tabla que está conteniendo aquí un fluido. Este es el fluido. A dibujar en azul el fluido. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si ese fluido fuera por lo menos un líquido o un gas, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego y de repente jalo aquí esta tabla? Es decir, que le estoy aplicando un esfuerzo aquí, un esfuerzo cortante a esa tabla. Entonces, imagínense ustedes, quizás así sea un poco complicado de ver, pero imagínense ustedes un tanque de agua sobre el que tienen una tabla, así. Imagínense que esto es un tanque en el que tienen una tabla. Si ustedes arrastran la tabla, pues inmediatamente este fluido aquí va a tender a deformarse, ¿no? Entonces, esta capa de agua que está aquí va a tender a desplazarse con el fluido. Entonces, ese cubo ya no se vería así, sino se vería algo más así inclinado, ¿no? Se mueve en esta dirección. Entonces, normalmente podemos decir que pues un fluido es aquel que se forma con cualquier esfuerzo, sin importar qué tan pequeño sea. La idea del esfuerzo cortante, quizás, no sé, supongo que los civiles que ven resistencias tendrán una idea de lo que es el esfuerzo cortante, ¿sí? No sé si alguno quiera
¿no? Uno sabe cómo es la manera de comportarse este esfuerzo cortante, porque si yo les digo la presión es fácil de ver, ¿no? Por lo menos si yo tengo un pistón aquí con gas, y el gas está aquí libre, él muy libre así, y yo le pongo aquí un émbolo, una tapa, entonces yo sé que la presión va en esta dirección, ¿no? En una dirección normal, y que cuando yo aplique presión, la tapa se va a mover y va a producir que el gas esté ahora aquí mucho más apretado, ¿no? Pero un esfuerzo cortante, ¿cómo se comporta? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha visto, no sé, si hayan viajado o lo hayan visto en televisión, en algunos documentales o algo así, el cañón, el Gran Cañón en Estados Unidos, ¿sí? El Gran Cañón, que es unas formaciones montañosas, rocosas, así. El cañón de Colorado. Eso, el Cañón de Colorado. ¿Sí? Y él es famoso precisamente porque tiene como unas marcas así, ¿no? Que se supone que las ha hecho el viento, ¿no? Ustedes van a ver así distintas marcas de la arena. Entonces, precisamente el viento aplica ahí un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque el viento pues pasa aquí por la pared de esta montaña, pasa aquí, cuando el viento viene acá, va arrastrando la arena que está ahí en la superficie y va haciendo estas marcas, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que nosotros podríamos llamar un esfuerzo cortante que se representa con la letra tau, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver un poco más claro, pero por ahora es simplemente para que vayan entendiendo cuál es el esfuerzo que deforma un líquido, ¿no? Pues aquí lo vemos en una especie de sólido, pero fíjense que la montaña no cambia su forma con que pasa el viento, ¿no? En cambio, si nosotros vemos el mar, ¿qué pasa cuando el mar está en contacto con un viento que va a altas velocidades? Él produce una ola, ¿no? Entonces el agua sí se va aquí, sí se va a deformar con este esfuerzo cortante, ¿no? Tiene una reacción frente a él. Y bueno, pues normalmente eso es lo que nosotros podríamos decir sobre un fluido. Entonces ya como tal, el tema de esta materia es la mecánica de fluidos, pues que ahí como lo dice en nuestra definición, es una ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos que están ya sea en reposo, que es a lo que se le llama estática de fluidos, o en movimiento, que es lo que nosotros llamamos dinámica de fluidos. Esta dinámica de fluidos es lo que nosotros vemos en el segundo y tercer corte, ¿sí? Que ya empezamos a ver que el fluido se va a desplazar por alguna tubería o por un canal y bueno. Y cómo interactúan con estos fluidos con sólidos o con otros fluidos que estén en las fronteras, ¿no? Entonces ya vamos a ver por lo menos nosotros más adelante lo que es la condición de no deslizamiento, que tiene que ver precisamente con esto, el comportamiento entre un fluido y un sólido, ¿no? Si el sólido está estático, el fluido va a tender a pegarse a él, por decirlo de alguna manera, y ahí en ese punto tiene velocidad cero. Entonces, pues eso es algo que uno tiene que recordar de aquí hasta el final de los tiempos, porque a ustedes a veces se les olvida que los fluidos en las superficies sólidas, tienen velocidad cero debido a la condición de no deslizamiento. Entonces, pues, solo para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, ¿en qué categorías nosotros podemos aplicar la mecánica de fluidos? Vamos a ver que podemos encontrarla en la hidrodinámica, dinámica de los gases,
aerodinámica, meteorología, oceanografía, hidrología y otras, ¿no? Algunas quizás tienen que ver más con gases, que no es el enfoque como tal de esa materia, ¿no? Como dinámica de los gases, aerodinámica. Pero sin embargo, pues algunos conceptos fundamentales son los mismos para los fluidos, ¿no? Entonces, bueno, normalmente nosotros vamos a ver que estos fluidos, pues lo que les decía, podemos encontrarlos en fases líquidas o gaseosas. De vapor se habla cuando ya el fluido como tal ha pasado la temperatura de evaporación y se ha vuelto pues partículas de gas, pero que están a altas temperaturas, ¿no? Bueno, aquí dice que la distinción entre un fluido y un sólido es comparar el comportamiento en ambos estados, ya que un sólido se deforma. Aquí está mal, perdón. Aquí es ya que un fluido se deforma cuando se le aplica un esfuerzo cortante. Ah, no, ok, sí, no, sí está bien. Un sólido se puede deformar cuando se aplica un esfuerzo cortante, pero no es una deformación continua. ¿Qué quiere decir con eso? Por lo menos, volviendo al ejemplo aquí de la tabla con nuestro fluido en medio. Bueno, en este caso vamos a hacerlo con un sólido. ¿Qué pasa si este esfuerzo es muy grande? Puede ser que el sólido se deforme, sí, que tenga cierto arrastre hacia allá. No sé, podríamos pensar como por lo menos si ese bloque fuera de caucho o fuera un sólido un poco más como una espuma o algo así, quizás él pueda deformarse, pero si el esfuerzo es bastante grande, pues él no va a volver a su forma original, ¿no? Él vuelve a su forma original, ¿no? Él no se va a estar deformando continuamente. Si yo jalo hacia allá, seguramente en algún momento la espuma regrese a su posición normal o lo mismo que el hule, ¿no? En cambio, en el caso del agua, del tanque del agua, si yo jalo esta tabla, el agua va a seguir yéndose con la tabla hasta donde yo me la lleve, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente esta definición yo la doy es como un líquido que se forma cuando se le aplica un esfuerzo cortante y esa deformación es continua. Entonces, pues es al contrario de lo que dice ahí, ¿no? Que implica para un sólido. Bueno, y pues los fluidos normalmente pues hay distintas formas de clasificarlos, ¿no? Entonces, pues miren que aquí hay algunas de las que ustedes habían dicho. Está según su estado, ¿sí? Gases o líquido, según su compresibilidad, que pueden ser compresibles o incompresibles. En la parte de los compresibles, pues tenemos a los gases precisamente, y en la parte de los incompresibles estarían los líquidos, porque pues si yo tengo un líquido en un recipiente y yo le aplico una fuerza normal, lo que yo les explicaba aquí del pistón, y aquí tengo mi líquido y una tapa, si yo presiono esta tapa hacia abajo y esto de aquí es líquido, yo no lo voy a poder comprimir, ¿no? Aunque más adelante veremos algo que es el coeficiente de compresibilidad, y veremos que para los líquidos estas compresiones de verdad son prácticamente cero, son unas cosas mínimas, ¿no? En cambio, pues si yo tengo un gas y lo comprimo más adelante, yo voy a ver que en un segundo estado lograré bajar esa tapa, ¿no? Entonces ya no va a estar allá arriba, sino que por lo menos va a estar aquí abajo. La tapa bajó. Y aquí, lo que les decía, el gas va a estar mucho más apretadito aquí, ¿no?
Entonces, bueno, eso. Respecto a su viscosidad, pueden ser newtoniano, no newtoniano. Vamos a ver más adelante que pues los fluidos tienen distintas viscosidades. De por sí, pues esto es un concepto que uno ya intuye, ¿no? Porque no es lo mismo manejar agua, por lo menos, que manejar un aceite o un petróleo o algo así que sea mucho más espeso, ¿no? El concepto de viscosidad viene uno como con la palabra espeso, ¿no? Como la miel, ¿no? La miel tiene una viscosidad bastante alta. El aceite, quizás el aceite vegetal ya no es una viscosidad tan alta, y el agua tiene una viscosidad ya muy baja, ¿no? Ahora los gases se consideran que tienen viscosidades prácticamente nulas, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí hay algunos conceptos que ya también iremos viendo. También los podemos clasificar según la velocidad de flujo, laminar, transición, turbulento. Ay, no se le está entendiendo, bro. ¿No se escucha? Yo sí la escucho bien, profesor. Ok, o sea, listo. También los podemos clasificar según la velocidad, laminar, transición o turbulento. Ya veremos que esto también depende algunas veces de la viscosidad, ¿no? Estas dos están muy ligadas, pero por ahora podemos clasificarlos así, porque también un fluido entre más rápido va, más turbulento se vuelve, ¿no? Ustedes por lo menos habrán visto alguna vez una cascada, que pues en una cascada el flujo normalmente no es suave, ¿no? Siempre lleva flujos rápidos. En cambio, si uno ve por lo menos un canal más pequeño, un río tranquilo, ahí vamos a ver que el agua tiene un comportamiento más laminar, ¿no? El agua tiene más o menos este comportamiento, las olas del agua. Entonces se comporta un poco más como láminas, entonces de ahí recibe el nombre, laminar. Y esa velocidad también la podemos evaluar con respecto al tiempo, que puede ser permanente o estacionario, y no permanente o no estacionario. ¿Listo? También podemos clasificarlo según la magnitud y la dirección de la velocidad, que puede ser uniforme o no uniforme, según los efectos que tenga el vector velocidad sobre ese fluido, que puede ser rotacional e irrotacional. Este también tiene que ver bastante con la viscosidad, ya que si es muy viscoso, pues ya la rotación o la aceleración de ese fluido influye, ¿no? Entonces ahí tendremos varias cosas que examinar del fluido. Algunas veces las podemos clasificar según su dimensión, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Según su naturaleza, si es ideal o real, esto quizás aplica más para los gases, ¿sí? Podemos tener gases reales o gases ideales. Y según su movimiento, puede ser natural o forzado, y según su transporte, que puede ser interno o externo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Yo, profe, es que no entendí bien la parte de viscosidad. O sea, entre más viscoso, ¿es newtoniano o cómo es eso? Es que no lo entendí bien, profe. ¿Cómo? La parte de viscosidad, profe, no la entendí bien. ¿Será que la puedo volver a explicar? Ok. No, pues aquí simplemente estaba diciéndoles que el fluido newtoniano tiene dentro de sí cierta implicación con la viscosidad, ¿sí? Normalmente decimos que un fluido es newtoniano cuando su viscosidad es constante, ¿sí?
Sí, ¿Qué señora. pasa? Y no newtoniano es no. Se cortó, creo. No, bueno, ok. Cuando decimos que el fluido es no newtoniano es cuando no tiene viscosidad constante. Seguramente ustedes han visto, bueno, de hecho por ahí en la universidad alguna vez vi como unas exposiciones científicas, algo así, o por ahí en internet hay varios videos en el que tienen una mezcla que es como de maicena o algo así. Entonces, se supone que es un fluido no newtoniano, ¿no? Que su viscosidad no es constante. ¿Por qué? Resulta que el fluido se comporta distinto dependiendo del esfuerzo o la carga que reciban. Entonces, por lo menos si ustedes tienen esa mezcla de ese fluido no newtoniano y uno introduce la mano con suavidad, puede entrar, ¿sí? Fácilmente. Usted puede deformar el fluido y meter la mano dentro del fluido, normal. Pero en cambio, cuando el fluido recibe un esfuerzo concentrado y de gran magnitud, como por lo menos un golpe, o por lo menos hay gente que también alguna vez vi la demostración que caminaban sobre el fluido, pero rápido, entonces el fluido no se deforma, ¿no? Entonces tiene una viscosidad variable dependiendo del esfuerzo que se le aplique. Entonces, si usted mete la mano, él se puede deformar tranquilamente, ¿no? Es como un aceite, es espeso, pero sin embargo usted puede meter la mano ahí. En cambio, si usted en vez de meter la mano con suavidad, llega y le da un golpe, el fluido de una vez crea una resistencia y no se deforma. ¿Listo? Sería como, no sé, la forma más... O sea, profe, que un fluido newtoniano sería que tuviera una viscosidad constante. Sí, exactamente, sí. Viscosidad constante, pues a condiciones normales, ¿no? Porque siempre, por lo menos seguramente si ustedes cocinan o por lo menos si manejan alguna maquinaria que use temperatura, bueno, un carro también, se darán cuenta de que a medida que uno aumenta la temperatura o... Sí, normalmente se puede ver más con la temperatura, si uno aumenta la temperatura, pues el fluido va perdiendo viscosidad, ¿no? Pero pues no es el caso del fluido newtoniano. Él puede perder su viscosidad debido a temperatura, pero a condiciones estables su viscosidad permanecerá igual, que no es lo mismo que les explico con el caso este de la maicena, ¿no? Que puede estar a temperatura ambiente, pero a la misma temperatura reacciona de dos maneras diferentes ante un esfuerzo. ¿Sí? Sí, profe, ya, más claro. Listo. Bueno, vamos a ver qué hay aquí adelante. Bueno, aquí lo que yo les hablaba, encontrábamos lo que es la condición de no deslizamiento. Y pues esta condición, bueno, vamos a leer primero lo que dice aquí. Me dice que es un fluido que se encuentra en contacto directo con un sólido, se pega debido a los efectos viscosos, no hay deslizamiento y esta característica se le conoce como condición de no deslizamiento, ¿no? También me dice que es la propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y el desarrollo de la capa límite, ¿sí? Y que esto se debe también a los efectos de la viscosidad. Y que la región del fluido adyacente a la pared en la cual los efectos viscosos y por consiguiente los gradientes de velocidad son significativos se llaman capa límite. Ok, aquí quizás me faltó como un dibujo, pues por eso yo siempre les pongo dibujos. Bueno, y me dice que la condición de no deslizamiento es la responsable
del desarrollo del perfil de velocidad. Entonces, como les decía anteriormente, los fluidos tienden a, cuando están en contacto con alguna superficie sólida, adquirir la velocidad que ella tiene. Entonces, si la superficie sólida está quieta, está estática, como en el caso de un tanque que está reservando agua, esa agua que está en contacto con el tanque, en el punto de contacto, va a tener velocidad cero, ¿no? Ahora, si yo tengo, como el caso que les explicaba, la tabla que se está moviendo, ¿sí? Esta tabla que se está aquí moviendo, y que aquí yo tengo agua, pues el agua va a tender aquí a pegarse a ella y adquirirá la velocidad que ella tenga, ¿no? Entonces, si esto tiene aquí cierta velocidad, justo la capa de agua que está haciendo contacto con esta tabla tendrá la misma velocidad de la tabla, ¿no? Entonces, se tiene la misma velocidad que tenga el sólido, ¿no? Bueno, y esto es lo que nosotros podemos decir, que pues no hay deslizamiento, ¿no? Debido a la viscosidad del fluido, él tiende a adherirse a las paredes. ¿Qué es lo que me dice ahí de la capa límite? Por lo menos, pues la capa límite es la región del fluido adyacente a la pared en la que los efectos viscosos son significativos, ¿no? Entonces, vamos a ver si les puedo hacer por aquí un dibujo. Ya va. Hacerlo aquí. Ok. Normalmente, ¿qué pasa? Por lo menos yo puedo tener una placa. Esta es mi placa. ¿Listo? Ya que no sé si seguí grabando. Ah, sí. Ok. Entonces yo tengo ahí la placa, ¿listo? Suponiendo que esta placa está aquí en contacto con aire. Explicarlo con aire, que es como fácil de ver. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que antes de que el aire choque con la placa, él viene aquí con cierta magnitud y cierta velocidad, ¿no? Se supone que aquí todas estas flechas son iguales, ¿sí? Igual de, empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto, ¿sí? Esto debería ser aquí, paralelo, esta línea aquí punteada. ¿Listo? Aquí el aire lleva una velocidad uniforme. ¿Por qué? Pues porque él no ha chocado con nada, no hay nada que lo perturbe, ¿listo? Él simplemente siguió la misma trayectoria y mientras no haya nada que lo haga cambiar, ya sea de velocidad o de dirección, él seguirá igual. ¿Qué pasa aquí cuando choca con esta placa? Pues suponiendo que esto fueran como láminas, como les decía, unas láminas de aire. Entonces, esta flechita que está aquí, que representa el movimiento de esa lámina de aire, cuando choque aquí con la placa, ¿qué va a pasar? Según la condición de no deslizamiento, ella se va a adherir, ¿no? Se va a quedar ahí pegada. Quiere decir que aquí nuestra placa, ponerla aquí, nuestra placa no, nuestro vector de velocidad será 0, ¿listo? Aquí también nosotros vamos a ver que se va a generar una perturbación, ¿no? Entonces, esta línea la tengo igual. ¿Y qué pasa? Si esta desaceleró hasta adherirse aquí a la placa que está estática, ahora esta que está aquí también va a perder velocidad, ¿no?
Entonces ya no va a ser tan grande. Fíjense que aquí ya la reduje. Lo mismo va a pasar con la siguiente. Ya tampoco va a ser tan grande. La sigo reduciendo y la sigo reduciendo. Hasta que, ¿qué pasa? Hasta que llega a su velocidad normal. ¿Listo? Suponiendo, esta ya puedo decir yo. Esta es igual, ¿sí? Son iguales esas dos. Hasta que alcanza la velocidad que traía. Claro, si tengo una capa de aire lo suficientemente grande como para dejar que alcance la velocidad que traía. Si no, pues simplemente le disminuiré la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí con este comportamiento aquí del aire? Fíjense que él cambió, ¿no? Aquí teníamos como una especie de rectángulo, que yo no dibujé muy bien, y aquí ya se empieza a formar una curva, ¿no? Este comportamiento es lo que nosotros normalmente definimos como el perfil de velocidades. El perfil de velocidades, ¿listo? Que lo vamos a ver, pues que está definido por el comportamiento de la capa del fluido durante todo su espesor, ¿no? Entonces, este perfil, pues incluso más adelante vamos a ver que podemos tener perfiles lineales, ¿sí? Que vengan así. O pueden ser que estén dados por alguna ecuación de una parábola o una ecuación ya un poco más compleja. Pero en general, eso es lo que vamos a ver. Y ahora la capa límite, pues, ¿qué me representa? Precisamente esa altura que yo puedo llegar a obtener, ¿no? Entonces la capa límite es esta distancia en la que los efectos de la viscosidad tienen protagonismo, ¿no? O como les había dicho hace rato, que los efectos de la viscosidad son significativos en esta capa límite, porque ¿qué pasa si yo tuviese más aire por este lado de arriba? Suponiendo. Sí, aquí. Porque suponiendo que esta capa de aire era mucho más alta, ¿no? Ya después de aquí, supongamos que ella ya alcanzó la velocidad que traía, entonces ahí empiezan a hacerse otra vez todas iguales, ¿no? De ahí ya no va a cambiar, no va a acelerar más, ya no hay nada que la perturbe. Entonces, los efectos de la viscosidad, fíjense que lo que decíamos, son significativos hasta dónde, hasta aquí, hasta donde yo logro esa deformación. Y eso es lo que nosotros llamamos la capa límite, que va ligada con nuestra condición de no deslizamiento, ¿no? Entonces, fíjense que ahí está todo muy, muy relacionado. La viscosidad hace que el fluido se pegue a una pared, crea la condición de no deslizamiento. También la viscosidad hace que las capas de fluido vayan perdiendo velocidad. De ahí también crea una capa límite. Entonces, pues ahí tenemos más o menos cómo sería el comportamiento de un fluido. ¿Preguntas? No, profesor, al momento no. Listo. Voy a aprovechar aquí para dibujarles lo de lo que les hablaba del esfuerzo cortante. Esto no hay una forma de limpiar más rápido. Ay. Un momento.
Ok, normalmente, ok, ¿qué pasa aquí con lo de la lámina? Aprovechar que tengo la pantalla en blanco para dibujarles. Ya les hablaba yo que si teníamos un fluido, algo así, entre dos láminas, entonces este fluido podía estar aquí como un cubo, ¿sí? Podemos decir que eso es un cubo. Y que si yo aplico un esfuerzo sobre él, ¿sí? Él se va a tender a deformar, entonces ya no tendrá esa forma, sino que se irá con la lámina, ¿no? Es el comportamiento normal de un fluido. Voy a ponerles aquí, fluido. Y él se va a seguir deformando hasta que yo termine de aplicar esta fuerza que hay aquí. ¿Listo? Ahora, resulta que hay dos fuerzas que pueden influir ahí. Si nosotros hacemos aquí como un zoom, sáquenle aquí una vista de detalle, ¿no? Un zoom, ¿qué pasa? Van a tener ustedes su porción de fluido, ¿sí? Una porción de fluido, pónganle que es algo así, ¿sí? Y entonces, en esa porción de fluido, nosotros tenemos distintas fuerzas, ¿no? Vamos a tener una fuerza que se comporta de manera tangencial, fuerza tangencial. Vamos a tener una fuerza normal, que tiene que ver con la reacción que hay entre el líquido y esta pared, ¿no? Entonces, ahí tenemos una fuerza normal. Y pues todo esto está aquí aplicado sobre un pequeño diferencial de área, ¿no? Entonces yo voy a evaluar una pequeña parte de ese fluido y sobre él vamos a ver que se están aplicando dos fuerzas, ¿no? Normalmente a esta fuerza normal, voy a ponerle aquí, y esto es fuerza tangencial. Ok, entonces, normalmente esa fuerza normal nosotros lo podemos definir o lo definimos como lo que es el esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal lo denotamos con la letra sigma. Yo sé que eso no parece un sigma, pero hago mi mayor esfuerzo. Es sigma, ¿no? Algo así. ¿Cuándo se convierte en esfuerzo? Cuando yo lo que hago es obtener la razón, ¿sí? La razón que existe entre la fuerza normal y el diferencial de área, ¿no? Que esto, si yo estoy viendo una fuerza en dirección perpendicular a mi diferencial de área, ¿qué fuerza estaría obteniendo aquí? Esto recibe otro nombre muy común, que es la presión. ¿Sí? Entonces, en la dirección normal, esta tabla está efectivamente ejerciendo una presión sobre ese líquido, ¿no? Igualmente el líquido tiene una reacción contraria sobre la tabla, ¿cierto? Que es esto que estamos viendo aquí. Ahora, esa es fácil de ver, como yo ya les había dicho. Quizás lo vean así o quizás lo vean con el otro ejemplo del tanque y la tapa. Pero también se genera este otro esfuerzo, que es el de arrastre, que yo les digo que es similar al efecto que se produce sobre las paredes de una montaña, ¿no? Entonces, este esfuerzo es mi esfuerzo tangencial. Normalmente nosotros lo vamos a denotar con la letra tau. ¿Listo? Y ese esfuerzo, pues, al igual que el esfuerzo normal, será la fuerza tangencial entre el diferencial de área.
¿Listo? Entonces, simplemente pues quería ahí que vieran el comportamiento como tal físico de las fuerzas sobre un pequeño diferencial de área de fluido, ¿no? También recordarles que esto tiene dimensiones. Fíjense que la fuerza tiene unidades normalmente en el sistema inglés de Newton y el área metro cuadrado, ¿no? Que más adelante vamos a ver que esto es una unidad de presión que se puede medir como Pascal, bar, Torricelli. Bueno, hay distintas formas de medirlo, ¿no? Eso si hablamos del sistema internacional, ¿no? Pero pues vamos a ver que también hay distintas formas como en el inglés, libra fuerza sobre pie cuadrado o sobre pulgada cuadrada, que estaríamos hablando de PSI. Bueno, en fin, más adelante vamos a ver cómo son esas dimensiones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ustedes están viendo aquí la diapositiva o la imagen? Pues yo estoy mirando el dibujo. Ah, ok. La imagen, profe. Okay, ya. Aquí hay que darle a cada rato aquí para que cambie. Entonces, vamos a ver, yo creo que podemos dar... Ya vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Siempre tenemos bastante aquí. Bueno, podemos dar las dimensiones aquí. Ok, entonces, lo que les decía sobre las unidades y las dimensiones, seguramente ustedes ya lo han trabajado, obviamente, en algunas otras materias, ¿no? Por lo menos en química uno usa algunas dimensiones de temperatura, de volumen. En física uno usa mucha masa, presión, no me acuerdo. Así, ¿no? ¿Qué otra podemos encontrar ahí? Densidad también se usa bastante en química. Bueno, entonces, normalmente nosotros denotamos a las dimensiones como una propiedad que se puede medir, ¿no? A mí me gusta más esa definición, una propiedad que se puede medir, ¿no? Me parece que es un poco más exacta que cantidad física. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué propiedades puedo medir yo? Entonces ustedes, por lo menos en el cuerpo humano, ustedes pueden medir su cantidad de masa, ¿listo? Pueden medir el volumen que ocupan, pueden medirse su temperatura, pueden medir incluso la densidad de su cuerpo, pueden medir el área superficial, no sé, el área de piel que no puede tener, ¿no? Entonces una dimensión es una propiedad que se puede medir o como lo explican aquí, es cualquier cantidad física, ¿no? Masa, volumen, temperatura, presión, cualquier otro. Ahora, ¿qué pasa? Esas dimensiones, pues yo las puedo clasificar en unidades, ¿no? Y esas unidades son las magnitudes que se le asocian a cada una, ¿no? El nombre que se le asigna. Entonces vamos a ver que hay dos sistemas, el internacional y el sistema inglés. Entonces, vamos a ver aquí. Ay, otra vez esto. Okay. Ok, listo. Entonces, tenemos varias dimensiones.
como les decía yo, puede ser la longitud, podemos tener el tiempo. También las dimensiones hay primarias y secundarias, ¿no? Entonces vamos a ver que algunas, las secundarias se caracterizan porque si yo cojo varias primarias, pueden ser 2, 3, 4 de las unidades primarias, de las dimensiones primarias, y las agrupo, voy a obtener una dimensión secundaria, ¿no? Entonces, entre las primarias tenemos estas. Temperatura. Entonces, normalmente la forma de, voy a ponerles aquí primarias, no se confundan. Entonces, normalmente nosotros, cuando se habla de dimensiones, se expresan con una letra mayúscula, ¿sí? Entonces, la longitud yo la puedo expresar como L mayúscula. Tiempo, con T mayúscula. Masa, con M mayúscula. Temperatura, con T mayúscula. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando hablo de unidades? Esto es lo que ustedes más conocen, ¿sí? Este es el tema que ustedes más manejan, que pueden ser internacionales, o inglesas, ¿no? Yo normalmente siempre les pongo a hacer bastantes transformaciones, pues para que las vayan aprendiendo a utilizar, ¿no? Para que cuando emigren no les pegue las transformadas, porque yo asumo que ustedes van a emigrar, ¿no? O al menos a trabajar en una empresa grande, en una empresa internacional que use ambos sistemas, ¿no? Entonces, a ustedes no les gusta, pero es por su bien. Entonces, aquí en el sistema internacional de unidades, la longitud, nosotros obviamente la conocemos, el metro. Fíjense que metro lleva M minúscula, ¿no? Y masa es M mayúscula. Esto no parece una M, pero es una M. ¿Listo? Entonces, metro, M minúscula. Ahora, ¿cuál es la unidad estándar? Ah, aquí les voy a poner las estándar, ¿no? Porque ustedes pueden decir, no, un centímetro, un hectómetro, ¿sí? Decímetro. Estándar. Estándar. Pero pues vamos a poner aquí la representativa, ¿no? Entonces, de la longitud tenemos los metros. Y el sistema inglés, ¿qué unidad me Pulgadas. representa? ¿Ah? Creo que son pulgadas, pero si no estoy mal. Pues normalmente serían los pies, ¿no? Pero sí, la pulgada también se usa bastante. Entonces, ahí en el sistema inglés vamos a tener distintas, a veces algunas cosas se representan en pulgadas, como el caso de la presión, y otras en pies. Pero pues normalmente, mejor dejémoslo como pies. ¿Listo? Ahora, del tiempo, pues el tiempo sí es fácil porque el tiempo lo medimos en segundos en ambos sistemas, S minúscula. Simplemente S, ¿no? Por favor eviten poner esta abreviación o esta, que pues no son abreviaciones correctas, pues lo que lo que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Y la masa, aquí tenemos nosotros los kilogramos, y en el estándar, ¿cuál es la unidad estándar en el sistema inglés, perdón?
No, profe, ni idea. Ya no me acuerdo. ¿Libras? No, ¿Sloop? eso. El sloop, ¿sí? Porque resulta que el sistema inglés ya usa libra-masa y usa libra-fuerza cuando hablamos de fuerza, ¿no? Voy a poner aquí fuerza. El sistema inglés habla de libra-fuerza. Entonces, ¿qué pasa? A veces queda muy confuso. De hecho, hay libros que ni siquiera ponen la M y la F, sino hay libros que solamente ponen libras. Y usted a veces no sabe si está hablando de fuerza o de masa. Sobre todo en libros que son en inglés, es muy común ver que diga libra. Y es muy común que diga libra porque esta libra va asociada a fuerza. Ya voy a silenciar a alguien que está aquí. Aquí, ya. Okay, entonces, lo que les decía, si usan libros que están en inglés, normalmente ellos usan este símbolo LB de libras para referirse a fuerza y sloop para referirse a masa, ¿no? Entonces, no es lo mismo una libra que un sloop. De hecho, creo que una libra son 32.2 sloops, y si no es al revés. Una libra fuerza son 32.2 libra masa por pie sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Bueno, tengo que enviarles las tablas de conversiones para que aprendan a usarlas. Pero bueno, por ahora simplemente conocer que la unidad estándar en el sistema inglés para masa es sloop. ¿Listo? Ahora, la temperatura. Nosotros en el sistema internacional normalmente usamos es el grado centígrado y el Kelvin, ¿cierto? Eso es Celsius. Y en el sistema inglés, ¿cuáles se usan? Fahrenheit Uh-huh. y Radian, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se escribe Fahrenheit. ¿Y el otro? De la R, Rankine. profe, ¿no? Rankine esa. Ajá. ¿Y cuál es el absoluto y cuál es el relativo? Porque hay una diferencia, ¿no? Por lo menos... El Ajá. absoluto creo que es el Fahrenheit. Ahí es 0, en centígrado es 0. No, en el sistema inglés el absoluto es el Rankine. ¿Listo? Y el Rankine. Fahrenheit, sí, el Fahrenheit es el Ok. relativo. Entonces, de hecho, fíjense que hay aquí algo en común, que es que... ya. Listo. Ok, aquí hay algo en común, que es que las unidades que son relativas, fíjense, tienen el símbolo grados, ¿no? Y en cambio las absolutas yo no les pongo el símbolo grados, ¿no? Van sin el grados. Entonces, pues ahí hay una pequeña diferencia. Fíjense que la relativa, por lo menos queda más fácil de ver con el caso del sistema internacional, ¿no? Que nosotros decimos que el agua en una escala relativa se congela a 0 grados. Por favor, silencien el micrófono, no sé quién es. Brian. Ok. El agua nosotros decimos que se congela a 0 grados Celsius, ¿no? Pero resulta que esa no es mi escala absoluta. Mi escala absoluta
es el Kelvin, y el 0 grados en Kelvin son menos 273, ¿no? Como 15. Entonces, por lo menos con el caso del agua queda más fácil, con el caso del sistema internacional queda un poco más fácil como de recordar cuál es el absoluto y cuál es el relativo, ¿no? Entonces el absoluto es la escala completa, donde tengo mi cero absoluto. Entonces el cero absoluto está en 273, sí, 273 Kelvin, sí. Mientras que en el agua, pues yo puedo decir que se congela a 0 grados centígrados, aunque sea una escala simplemente como de referencia, ¿no? Ahora, lo que decíamos de las unidades secundarias, esto ya es secundaria, es que se provienen de formar o de tomar otras dimensiones, ¿no? Entonces, por lo menos la fuerza es una de ellas. Les puse la fuerza aquí porque es una que ya vimos, como en el caso bueno, la presión también, ¿no? La presión es fuerza sobre área. Pero la fuerza, ¿a qué es igual? Masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Y la aceleración qué es? Tiempo sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que en general, ¿cómo vendría yo diciendo que está la fuerza? Dígame. La aceleración sería tiempo sobre segundo al cuadrado. Sí. Tiene las mismas unidades de la... Digo, tiempo, perdón, no. Sí, se me hizo raro. Perdón. Si ambas son tiempo. Sí. Aceleración, miren que yo siempre me acuerdo es por la gravedad, ¿no? La gravedad es 9,81 metros sobre Sería como segundo longitud. cuadrado. Ajá, entonces es longitud sobre tiempo al cuadrado. O sea que qué dimensiones tomamos para formar la fuerza. Tomamos la masa y tomamos la aceleración, que es longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el sistema internacional, ¿cómo sería esto? En el sistema internacional yo tenía kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto en el sistema internacional, ¿cómo se le llama? Newton. Newton. Ajá. Listo. Y ahora en el sistema inglés, ¿yo qué unidades, yo sé qué unidades tendría? Fíjense que yo podría tener masa o, bueno, aquí podría tener slugs. La normal es utilizar, en este caso, libras masa por pies sobre segundo cuadrado. Que esto aquí viene siendo igual a esto sería libra fuerza. ¿Listo? Bueno, aquí tendríamos que poner que 32.2 libras masa. Si yo lo voy a hacer con slug, diría un slug por pie sobre segundo cuadrado equivale a 1 libra fuerza. Y aquí también es 1. Entonces, pues si se dan cuenta, ahí ya de por sí hay implícito, quizás no me acuerdo, si les dije que un slug equivalía
a 32.2 libras masa, ¿no? Entonces fíjense que si yo trabajo con 32.2 libras masa, obtengo 1 libra fuerza. Y si trabajo con un slug por aceleración, obtengo 1 libra fuerza. Entonces, pues, normalmente así es como podemos definir algunas dimensiones secundarias, ¿no? Fíjense que también, aquí de hecho definimos varias, porque yo saqué de una vez la aceleración. La aceleración es otra unidad, dimensión secundaria. Porque la aceleración viene de tomar la longitud entre el tiempo al cuadrado. Entonces aquí en la aceleración, fíjense que tenemos en unidades del sistema internacional metros sobre segundo cuadrado y en el del sistema inglés pies sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces cada uno siempre en su respectivo orden con sus respectivas unidades, las dimensiones siempre en mayúscula, las unidades en minúscula en el caso de que lo requiera, como los metros, los segundos, pies minúscula, kilogramos, pues aquí ya sí manejo una mayúscula, pero ya es distinto con el Celsius, el Kelvin. Entonces, simplemente era eso, ¿no? ¿Preguntas? No, señora. Yo creo que hoy podemos dejar hasta aquí. Déjenme, les comparto. Hipótesis del medio continuo. Bueno, esto puede ser para la próxima clase. Ah, bueno, aquí hay una tabla más bonita de lo que es esto, ¿no? Bueno, es la tabla pero ordenada. Fíjense que aquí en temperatura sale Kelvin y Rankine únicamente porque es la absoluta, ¿no? Entonces, como estamos hablando de las estándar, pues simplemente ponen la absoluta. Aquí sale, bueno, libra masa como unidad de masa en el sistema inglés, pero lo que les digo, normalmente lo que se usa es el slug, ¿no? Sobre todo, pues, cuando son libros un poco más de autores que manejan solamente el sistema inglés, ¿no? Si son libros un poco más internacionales, más de uso común, como la Engel, él trabaja ya ambos sistemas. Pero algunos simplemente se limitan a usar slug para masa y libras para fuerza. Entonces, de hecho, fíjense que miren que aparece lo que yo les decía. Aparece el mismo símbolo para ambos, ¿no? LB y LB. Entonces, a veces queda difícil ahí, a veces normalmente le pone una M y una F y ya, ¿no? Entonces, bueno, propiedades, no sé. Déjenme ver. Es que esto es rápido, simplemente algunas de estas ya las conocen, ¿no? Densidad, masa, volumen, bueno, quizá volumen específico, gravedad específica, esas no, pero pues son sencillas de explicar. Yo creo que puede ir la clase siguiente. Sí, podemos dejar hasta ahí por hoy. ¿Preguntas, dudas? El dibujo que está en la siguiente diapositiva perdón. no es el que usted habla de viento, perdón, de esfuerzo cortante. Voy. Ah, este. Sí, de hecho creo que es la misma explicación, ¿no? Es que no la se leía. En el caso de un fluido consideremos un par de placas lo suficientemente grandes como para despreciar un posible efecto de borde y separar una distancia pequeña h, que es este espacio de aquí de A a B. Entre las placas introducimos un fluido, aplicamos una fuerza tangente F a la placa de arriba, haciendo que ésta se deslice con respecto a la placa de abajo, que es la placa 2. El fluido que hay entre las placas también se moverá,
Y miren que ahí forman como las capas en línea amarilla, pero con un flujo laminar cuya velocidad es constante por capas. Cada capa tiene su velocidad y es constante entre esa capa. Para que la placa 1 se mueva con velocidad constante, Vmax, la fuerza aplicada sobre ella debe de oponerse a la fuerza viscosa del fluido, ¿sí? La cual representa la resistencia del fluido al movimiento. Claro, si yo tengo un fluido muy viscoso y la placa que está sobre él pues no tiene la fuerza necesaria para moverlo, pues el fluido no se va a deformar, ¿no? Por eso es que normalmente yo se los explico por lo menos con agua, que es un fluido que uno sabe que se deforma fácilmente, y si yo jalo esa placa, así sea un poquito, el agua se deforma, ¿no? Entre más viscoso, pues más difícil va a ser mover esa placa, ¿no? Entonces, de hecho, alguna vez leí por ahí que los sólidos se considera que tienen viscosidad infinita. Entonces, es una viscosidad muy alta. Entonces, quizás ahí uno también pueda evaluar ese término, ¿no? De que si un sólido tiene viscosidad infinita, pues claro, si yo pongo una placa sobre el sólido y no la muevo con la suficiente fuerza para deformar ese sólido, pues él no se va a mover, ¿no? Se presenta una resistencia al movimiento. Entonces, sí, ahí pueden ver, ese dibujo está más bonito. Vamos a ver si está el otro. No. No está el otro. Les quería mostrar como el del zoom que yo les hice, pero no está. Bueno, de todas maneras, creo que ese dibujito que les hice aparece en la señal bien explicadito. Miren que aquí nos ponen lo del esfuerzo cortante, que es fuerza sobre área, ¿no? Y esta fuerza pues es tangencial, recuérdenlo, porque si la fuerza fuera normal, estaríamos hablando de una presión. Por eso es que yo les hago ahí el dibujito. Aquí me dicen, bueno, que es el área de contacto, claro, entre la placa y el fluido, y el fluido en contacto con la placa inferior toma la velocidad de esa placa, la cual es 0. Fíjense que la velocidad, esta placa de abajo está estática, por lo tanto el fluido ahí se adhiere y tiene velocidad 0. En cambio la placa de arriba se está moviendo, por lo tanto el fluido en la placa de arriba tendrá la velocidad de esa placa, ¿no? Bueno, aquí ya empiezan a hablar de lo que es el medio continuo, de la razón de deformación. Esto lo veremos más adelante cuando veamos esfuerzo cortante. Es otra propiedad, viscosidad absoluta, viscosidad cinemática. Bueno, pero ya pueden ir viendo más o menos cuáles son los temas. Esto ya tiene que ver con gases. Quizás faltan como algunos títulos, porque si no están los títulos. Sí, eso era de gases. Los de gases está atrás. Ok, es que no lo vi. Ok, no está en azul, no lo vi. Listo. Aquí ustedes quizás a veces se confunden con, bueno, no se confunden, sino que como han visto química, están acostumbrados a ver esta fórmula del gas ideal con el número de moles. Pero pues aquí no nos interesa tanto contar el número de moles de cierta partícula, sino como tal toda su masa, ¿no? Entonces vamos a un concepto más amplio, no vamos a la parte química de cada molécula, sino que la masa en general, ¿cuánto tiene? Entonces, por eso aquí van a ver masa. Bueno, aquí la profe la puso con número de moles también, ¿no? Esta es la que ustedes están acostumbrados a ver. Y, bueno, más adelante veremos lo que es presiones. Presiones es un tema que entra a parcial. Es un tema, pues, a mí me parece el más sencillo de este corte. Aprovechenlo. Pues es bastante bonito ahí. Quizás ya superficies sumergidas se les complica un poquito más, ¿no?
¿Alguna pregunta? ¿Duda? A ver por aquí. No. No, profe. Listo. Entonces voy a ver si ahorita mismo me pongo a hacerlo en el Google Mañana sería a Classroom. las 7. Sí, mañana a las 7, por favor, si saben de alguien más que esté matriculado en el grupo A, para que les avisen. El horario va a ser de 7 a 12, ¿sí? Profe, qué pena una pregunta, ¿por qué cambiaron los horarios de clase? Es que yo entré tarde. Sí, profe. ¿Cómo? ¿Que por qué se cambió el horario, profe? ¿No estaba para la tarde? Ah, sí, pero es que yo en la tarde estoy haciendo un diplomado, entonces no, ese horario no me sirve. Sí, igual la profe Maite también lo cambió para la hora de la mañana. ¿Listo? Entonces, pues ambos grupos quedaron en la mañana. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Los que entraron tarde, ¿supieron cómo quedó el horario de evaluaciones, los días que vamos a hacer? No, profe. Ok, miren. Pues como esta semana empezamos fue el martes, lo corrimos un día, ¿no? Entonces son 2 quizzes, uno teórico y uno práctico, aunque el del tercer corte está sin definir. Entonces, los teóricos son los martes, los prácticos los jueves y los parciales los sábados. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como esta semana estamos corridos un día, entonces, pues, obviamente, si no tendrías que hacerles quiz hoy martes, entonces lo corrimos para el jueves y esta semana hay quiz práctico el viernes y parcial el sábado. ¿Listo? Profe, una preguntita. Lo del video de YouTube, ¿usted nos envía por dónde o aquí por...? O sea, me lo envía a mí al WhatsApp y yo lo comparto a los muchachos. Sí, pues yo siempre les envío todo por todos lados, entonces se lo voy a enviar a usted. Ahorita de todas maneras tengo que hacer un correo para escribirle a los que no vinieron, porque de verdad vinieron muy pocos, solo 16 estuvimos. Cuando haga el Classroom y los añada con el correo, es que el problema es que hay muchos que no usan el correo con el que están inscritos. Entonces, bueno, de todas maneras haré el Classroom con ese correo que aparece ahí. Y en el Classroom también les dejo el enlace al canal de YouTube. Y eso. Y aquí en los mensajes, para los que llegaron tarde, aquí en los mensajes les dejé el nombre de la monitora del grupo, que va a ser Jenny Avellaneda. Ahí está el número. Pues va ella a hacer un grupo de WhatsApp, que ella es la que pues, les estará comunicando, que WhatsApp es como lo más práctico, ¿no? Para dar información. Uno el correo casi no lo revisa, entonces, pues ahí va a estar ese grupo. Profe, yo le quería decir, no, Classroom es prácticamente igual que Modo y él genera un código que nos da uno para inscribirse a la materia. Ok, sí, sí. Entonces, tengo que crearlo. O sea, yo alguna vez creé uno, pero esa vez me costó fue el método de evaluación. Sin embargo, como este semestre, pues al parecer vamos a hacer los teóricos así como encuesta, pues Classroom tiene su sección de encuestas y ahí es sencillo hacerlo, ¿no? Y pues el práctico, pues era como lo manejamos el semestre pasado, que era simplemente enviando la foto del ejercicio, que pues queda más difícil de evaluar, pero pues es que no, utilizar la plataforma siempre es complicado cuando no tienen buena señal, buen internet, bueno, en fin. Entonces sí, por ahora es el Classroom. Y voy a ver si ahí les puedo dejar los libros. Tengo que dejarles los libros, voy a anotar eso. Libros y canal de YouTube.
¿Algo más?